Vamos a ir ahora a la entrevista, a la columna que tenemos con quien es abogado especialista en empleo y políticas públicas. Esta columna de frente, como le decimos. Nos está escuchando Juan Pablo Chiesa. Juan Pablo, bienvenido acá. Esteban Checho en Cítrica. ¿Cómo te va? Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien contento de charlar, expectante. Vos sabés que lo hablaba al principio del programa, un poquito por donde va el lado de la columna de hoy. Acá desde Jorge Donofrio, que si querés es la parte más masista del Frente de Todos, hasta Daniel Menéndez, que es la parte más de izquierda, si querés. Todos mantuvieron la misma frase: pasar del plan al trabajo. Todos decían lo mismo. Incluso en un principio sonaba raro, ahora ya está bastante establecido. Vos estás estudiando eso, hay una movida de Sergio Massa para atender eso. ¿Cómo viene la mano en ese aspecto, Juan Pablo, vos que lo andás estudiando? Bueno, sí, vengo trabajando hace bastante un proyecto que lo va a impulsar Sergio Tomás Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Es un proyecto de impulsar planes sociales por empleo. Es algo que venimos trabajando, que yo lo había manifestado hace unos meses atrás. La idea es que los planes sociales, que hay más o menos 20 millones en Argentina, se empiecen a interrelacionar con las pymes, con los empleadores. Entonces, a medida que los empleadores necesitan mano de obra y la necesitan, empiecen a contratar las personas que tienen un plan social. Durante un tiempo, que va a ser durante un año, el Estado va a seguir pagando el plan social. La diferencia del sindicato respectivo de la actividad de la empresa lo paga la empresa, y en un cabo de un tiempo se elimina el plan, queda efectivo en la empresa y vas eliminando planes. El proyecto que yo trabajé, que lo estamos limando, es un proyecto a 3 meses. Por ejemplo, yo tengo 2 empresas directamente que hacen gráfica o plástico o hacen gastronomía. Y tengo personas, empleados sociales, que tienen experiencia en gastronomía, como bartender, bachero, ayudante de mostrador, o una persona que sepa del mundo gráfico, insertarla en la empresa durante 3 meses. En esos 3 meses el Estado sigue pagando el plan, la diferencia la pone la empresa, y a los 3 meses, chau plan. Eliminas el plan y quedás efectivo en la empresa. Entonces, cada 3 meses eliminás un número alto de planes y en un año se estima cortar con el 80% de los planes sociales. Así empezás a generar bienes y servicios y el consumo empieza a elevarse. Ahora bien, 3 meses. ¿Por qué 3 meses, Esteban? Porque en la ley de contrato de trabajo, la 2744, hay 3 meses de periodo de prueba. Artículo 92 bis. Son 3 meses para saber si una persona es idónea para un puesto desempeñado. Si en 3 meses no quedas efectivo, te pueden despedir sin causa. Que es lo que hablamos la otra vuelta. La indemnización por despido no va a proceder. Pues yo tengo 3 meses para conocer la idoneidad del trabajador, si es apto o no para el puesto que fue contratado. Así de a poco vas eliminando los planes. Y la empresa, que se somete a estos beneficios de tomar trabajadores, se le va a perdonar lo que le paga la AFIP. Lo que yo te había dicho. Lo que la AFIP recauda con las empresas, no lo recaudaría por un tiempo determinado, que es el dolor de cabeza de los empresarios. Sí seguirá pagando la obra social, sí, a la ANSES, a la RT, para no desvirtuar la seguridad social ni el sistema de obras sociales. Pero la AFIP que deje de recaudar con las pymes, porque acá el problema no son las indemnizaciones, o porque echás una persona, como dice Elisa Carrillo, que es una barbaridad, que dijo que le costó fortuna echar una persona de casa particular. Eso es una mentira, una chantada lo que dijo, porque no es verdad. Acá es ayudar a las pymes desde la FIP, y ahí las pymes empiezan a tomar trabajadores. El proyecto de Massa es parecido, pero tiene un poco más de grises y no está tan aceitado, por eso todavía no se está trabajando. Desde el miércoles pasado que iba a ingresar el proyecto. Pero como yo te digo, si careces de tecnicismo o capacidad para temas laborales, es muy complejo. Si dejamos en manos de un economista cuestiones de trabajo o de economía laboral, estamos complicados, porque no podés ver solamente lo que requiere una parte. Tenés que ver las dos partes. Tenés que proteger al trabajador y auxiliar a las pymes, que los dos son el motor de la economía.
La verdad, Juan Pablo, yo lo había leído acá, quiero citar la nota concreta que había sido de ámbito, no lo había comprendido tan en claro hasta lo que lo explicaste vos ahora. Queda muy esclarecido. Nosotros durante la crisis, nosotros como argentinos, digo, en la crisis del 2001, en su posteriori, y la recuperación económica durante el gobierno de Néstor Kirchner, a las clases con poca capacidad de ahorro que gastaban la plata automáticamente, se le brindó diferentes planes para que circulara la guita, se multiplicara, bueno, una clase de economía que yo no voy a dar porque no es mi rama, pero un poco ahí se origina, si bien ya vienen de mucho antes, los planes sociales que obviamente hoy, 18 años después, a la asunción de Kirchner, tienen una connotación diferente y entendemos que es esencial que esa gente se inserte en el mundo del trabajo en blanco. No lo decimos solo nosotros o no lo compartimos aquí, sino que lo dice el propio gobierno nacional. En cuanto a la implementación, mencionaste los grises de Sergio Massa, un proyecto de ley que se va a tener que votar también. La verdad, por cómo lo decís, es esencial justamente para ayudar a la matriz laboral. ¿Crees que puede haber alguna resistencia? ¿Crees que puede haber algún tropezón? ¿Cómo crees que puede evolucionar esta propuesta que parece bastante interesante y bastante necesaria? Nadie puede resistirse al incentivo del empleo, a la generación de puestos de trabajo, a incentivar la economía laboral, a que generar bienes y servicios. Pero claro, Sergio Massa fue el único actual político de esta alianza de gobierno nacional que tuvo la capacidad de impulsar la suba del mínimo no imponible de ganancias, la baja de ganancias de las empresas e impulsó el proyecto de esto. El gobierno nacional, vos me decís de Menéndez. Menéndez es una persona que habla del empleo ahora. O sea, a mí me gustaría ver si el gobierno nacional hablaba de esto con el resultado diferente de las PASO, porque se dieron cuenta que hoy los planes sociales o el existencialismo no los llevó a ningún lado, porque hoy los sectores más vulnerados o más desprotegidos ya se cansaron de llevarles algo o asistirlos por un tiempo determinado. Necesitan más dignidad como seres humanos y trabajar, porque el plan social es asistencia social. Yo te asisto socialmente en una época determinada, en un tiempo determinado, por 3 meses, por 6 meses, porque vos estás pasando por un momento complicado. Pero después tenés que buscar la salida a tu crisis, que es con trabajo. No hay otra salida que no es mediante el trabajo. El trabajo es la única política de inclusión social. El plan es girar sobre el mismo eje, no salir de la pobreza. Zafás de momento. Entonces el gobierno se encontró con un resultado adverso en las PASO que no se lo esperaba y ahora necesita escuchar a la sociedad que pide trabajo. Entonces, Sergio Massa, que es el más capacitado a nivel de políticas económicas, de hecho se lo está evaluando a Sergio Massa para un posible superministro en la cartera de Economía, en reemplazo de Martín Guzmán, porque Martín Guzmán es un excelente embajador, pero no un político para manejar quizás la cartera de Economía que tanto ordena Argentina. Entonces, lo que pasa con este proyecto de Sergio Massa, que requiere el quórum, que sí lo va a tener, pero va a haber choques en la implementación, porque tiene estos grises que yo te dije. Las pymes todavía les cuesta comprender cuál va a ser su beneficio, porque desconfían de la condonación de AFIP. Esto es muy claro, Esteban. Si yo aumento mi nómina, que hoy la tengo de 5 y la paso a 6, me tenés que perdonar por un tiempo las cargas sociales que recauda AFIP. AFIP, no el régimen de obras sociales o el régimen de ANSES. AFIP, para no desvirtuar otros sistemas. Y Juan Pablo, también un poco esto que vos comentabas de Massa, que es cierto que uno va a sonar un poquito, no autorreferencial, pero sí en lo personal, pero uno charla con un grupo de gente heterogénea, sea del partido que sea, y el pensamiento es la preocupación por el laburo, por el trabajo, incluso el trabajo en blanco, que es lo que estamos hablando, el trabajo formal. En ese sentido, un poco se piensa en la figura de Massa también como una especie de persona que puede, cual equilibrista, relacionarse con el lado privado y el lado público. Digo, esto ¿es garantía de éxito? No, pero sí puede ayudar más que un Menéndez. Sí, efectivamente. En ese sentido, también, esta política, lo repito porque es una parte súper importante, que tiene 3 meses, corregirse mi coco, de prueba. Por ende, si esa persona, ojalá que sí, pero supongamos que pasara, que no fuera hábil para un laburo, porque no pudo, porque aún no tiene la formación, porque no se puede todavía, esa empresa no perdería por la indemnización de despido, porque es un periodo de prueba, legalmente hablando. Digo, ¿lo entendí bien? Exactamente. Primero,
a tu primera parte, Sergio Massa es una persona que tiene un contacto y una llegada importante con el sector empresarial, con el sector de los bancos, con la política internacional. Es una persona que siempre naufragó sobre esos sectores y es más mediador y más conciliador que quizás una persona de tilde asistencialista como es Menéndez o como es Raberta. Por eso en el gobierno está esa puja entre los tributaristas, fiscalistas y los asistencialistas. Aquellos que cuidan la economía y velan por el trabajo, y aquellos que despilfarran o pretenden que insertar dinero en la población es sinónimo de generar bienes y servicios. Es un error. Pero bueno, son teorías. Ahora bien, lo que vos me estás preguntando es al respecto de las indemnizaciones en un periodo de prueba. Claro, en la Argentina, despedir es legal. Es perfectamente legal y es constitucional, porque la Constitución te dice, mira, Esteban, vos podés despedir, pero atento, te va a caer una sanción indemnizatoria, te va a caer el peso de la ley, tenés que pagar una indemnización tarifada. Claro. Tenés un periodo de 90 días donde yo voy a ver si Esteban está apto y tiene idoneidad para el puesto que yo le voy a dar. O capaz vos no estás acorde con el trabajo que estás eligiendo. Claro. En ese periodo nos damos cuenta, una persona se da cuenta fácilmente, en 20, 30 te das cuenta, y si no estaba en ese periodo, podés romper el contrato pagándole los días que trabajó, el aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcional. Y no hay indemnización. Entonces, aquellos que tienen planes pasan el empleo formal y la empresa se va a dar cuenta. Ahora, si vos no estás apto o no encajás en el puesto, bueno, buscarás otra cosa. No vas a volver a los planes, porque si no, imagínate, sería como, viste, tiramos manteca al techo. Pero hay que pensar más con la cultura del trabajo. Lo que pasa, Esteban, que te cierro con esto, es que vos dijiste 18 años. Y no estás equivocado. Porque hay generaciones que hoy no conocen la cultura del trabajo. No la conocen. Realmente no la conocen. Vos mismo lo dijiste, 18 años que pasaron. Hay gente que estuvo toda su vida inmersa en la ayuda del Estado y no conoce lo que es la cultura del trabajo. Esto es la inversa de la jubilación que sacaron anticipada, que es otro error. Mirá cómo es el impuesto. Aquel mujer de 55 a 59 y varón de 60 a 64, que tiene 30 años de aportes efectivos, reales, sin compra de moratoria, en su cabeza, ¿qué tiene? La cultura del trabajo. Él no quiere otra cosa que trabajar, menos jubilarse. Y acá a la inversa, tenemos 15 años de una generación que no conoce el trabajo porque vivió del Estado los últimos 15 años. Y Juan Pablo, algo que ya sé que está cerrando, ¿no? Pero esto que mencionábamos de lo que son los últimos 18 años, lo complementa esto también más hablando como, yo tengo 24, y la otra problemática de los que crecimos, bueno, yo era muy chiquito cuando estuvo la crisis del 2001, pero los que crecimos, qué sé yo, 2015, 2016, los que entramos al mundo laboral en los últimos 5 o 6 años, el otro mundo que supongo que podemos incluso hasta charlar en otras ocasiones, es la informalidad. Es realmente, creo que hay cultura del trabajo desconocida y también hay un bloqueo de la cultura del laburo, que es la informalidad, que viste que hay gente que pretende que uno labure 10 horas seguidas por 5 lucas. Creo que es igual... Sí, perdón. No, estás en lo cierto. De 18 a 29 años es el problema que tiene Argentina, la inserción laboral, 18 a 29, inserción laboral y clandestinidad laboral. El 40% están en negro y ahí se están sumergidos todos. De 30 a 35 ya hay más tecnicismo, más capacidad, más experiencia, y a partir de los 40 está fuera del sistema. Mirá que cómo es un giro, pero de 18 a 29 es la problemática de la Argentina, porque el joven le cuesta insertarse por diferentes cuestiones, por falta de experiencia, por falta de capacitación, porque las empresas no se capacitan y se interiorizan con el trabajo del futuro, y el trabajo en negro está a flor de piel. ¿Por qué? Te dicen, che, mira, te pongo negro, me ahorro una plata y te la llevas vos. Y la persona está con necesidad, lo toma. Y el empleador zafa a pagar O sea, es una tentativa el trabajo negro del sistema argentino. Por eso requiere una actualización urgente de leyes laborales, una actualización de normas tributarias, una protección mejor al trabajador y auxilio a las pymes, que son las únicas que generan empleo genuino y son el motor de la economía,
pero lo voy a repetir, de 18 a 29 años, la problemática de trabajo en negro e inserción laboral es gravísimo. Sí, es gravísimo. Me ha pasado amigos que se peleaban con los viejos que le decían vos sos un vago de mierda porque se iban de laburos que laburaban de 0 a 8 de la mañana por una chirola y realmente dejaban salud en ese trabajo. Juan Pablo, la verdad, quedó, a ver, es una frase que acá escuchamos mucho en este programa, planes por trabajo, poderla bajar a la tierra, darle una radiografía, entenderla desde adentro es algo vital para tener herramientas para analizarla y para entenderla. Muy, muy, muy completo como siempre, agradecerte siempre el tiempo y si te parece, próxima semana seguimos conversando acá en Cítrica, ¿te parece? Sí, por supuesto. Sí, a ver, ojalá, quórum va a haber, porque la oposición no se va a jugar a no bajar al recinto en un programa, se lo va a discutir en el recinto y hasta se lo va a dar vuelta en el recinto. Ojo que no vuelva a comisión y se lo dé vuelta, pero sí lo van a tratar, pero va a tardar. Ahora, planes por empleo es urgente. Y te propongo, por supuesto con tu consentimiento del programa, sí, la próxima columna hablar lo que es un éxito en Europa, en Asia, al mundo laboral, que es la reducción de la jornada. Reducir la jornada laboral, lo que significa el incremento de la productividad en la empresa y el incremento de lo intelectual en el trabajador, la parte recreativa, cómo trabajar menos por el mismo salario produce mejores beneficios. Esto viene de Oriente, viene de Asia, pasó por Europa, está visitando Chile y esperemos que la idiosincrasia argentina nos permita entender que pasar de calidad a cantidad. Vas a ver que menos horas efectivas es más que más horas en forma ociosa. Total, pero profunda y totalmente de acuerdo. Me interesa mucho tener este tema la próxima semana, acá en el De Frente, acá en Tormenta. Sí, vos sí, doy el quórum, doy afirmativo. Juan Pablo, estaré expectante entonces. Gracias por el tiempo, por otra gran columna. Semana que viene ya tenemos temas, tenemos muy manija acá esperando. Por supuesto, gracias, te felicito por el programa porque es buenísimo, gracias. Así que un saludo para todos. Gracias, muchas gracias Juan Pablo, gracias a vos. Juan Pablo Chiesa, abogado especialista en empleo y políticas públicas, presidente de Actitud Renovadora, en su De Frente, ahondando en el proyecto presentado encabezado por Sergio Massa, con las diferenciaciones que él propio metió en torno a lo que se va a debatir próximamente en el Congreso de la Nación y que básicamente es esta consigna. Trabajo por planes, lo que aquí hemos escuchado tantas veces y que hoy nos detuvimos a analizar un poco de la mano de Chiesa en su De Frente.